María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias, con respecto a la decisión que se tomó, o al menos que se ha avanzado en que si se confirma pues los puntos que ellos han solicitado al CNE, se avanzan en estas conversaciones. Bueno, el CNE prestaría la asistencia técnica para realizar las elecciones primarias. Hay otra posición que tiene Benjamín Sharifker, exrector de la UNIMED y de la Universidad Simón Bolívar, licenciado químico, miembro de la sociedad civil, que conjunto pues a otros profesores, grupos intelectuales han manifestado sus distancias con respecto al hecho de que el CNE organice o no organice, preste la asistencia técnica, porque es la manera correcta de decirlo, a las elecciones primarias. Me pregunto si, después de lo que pues ha tomado la decisión la Comisión Nacional de Primarias, ustedes mantienen, y entiendo estos avances que se ha logrado con el CNE, ustedes mantienen la misma posición. ¿Y por qué? Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Shirley. Benjamín, un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Yo creo que la decisión que ha tomado en este momento la Comisión Nacional de Primarias es una decisión prudente, en el sentido de que ellos han decidido continuar las gestiones de pedir asistencia al Consejo Nacional Electoral y, de acuerdo a la respuesta que le dé el Consejo Nacional Electoral en relación a las garantías que se necesitan para resguardar sobre todo la identidad de los que participen en ese evento de octubre, y se logre la mayor participación posible de personas en ese evento, entonces tomarán la decisión. En ese sentido, pienso que hasta este momento han mostrado prudencia. ¿Cuáles son los principios fundamentales que se tienen que defender? Y pienso que en esto, yo creo que tenemos que ser firmes, y pienso que la Comisión Nacional de Primarias lo está haciendo, por lo menos hasta ahora. Es, uno, la mayor participación posible de la población que quiera participar en ese evento, con las mayores garantías de que no va a haber retaliaciones por parte de quien pueda sentirse agredido o amenazado por ese evento. ¿Y quiénes son los que se puedan sentir amenazados? Bueno, los que pongan en riesgo su permanencia en el poder porque haya un proceso justo, un proceso abierto, un proceso democrático de elecciones en Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que hay que promover? Un proceso en Venezuela que nos lleve a una democracia abierta en donde podamos tener unas garantías de respeto a los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, la decisión que ha tomado la Comisión Nacional de Primarias ha sido prudente. Ahora, dentro de la Comisión Nacional de Primarias hay varios miembros principales que no han estado de acuerdo con que se solicite la participación del CNE, porque el CNE tradicionalmente no sería la primera vez que vulnera esas garantías. Y por eso vienen los resquemores. Algunas personas piensan, y yo me inscribo dentro de esa escuela de pensamiento, que la sociedad venezolana tiene la capacidad de organizar ese proceso sin la necesidad de que participe el CNE, y que si se organizara sin la participación del CNE, pues lograríamos una mayor participación de los venezolanos y, por supuesto, todas las garantías de confidencialidad que tienen que tenerse. Yo le hice la misma pregunta en sentido contrario al profesor Casal. ¿Por qué se decantó o se decantaron, o entiendo que se van a decantar, porque así parece indicar que el CNE brinde asistencia técnica a este proceso y no por la autogestión? Él argumentaba dos puntos fundamentales. Uno, el tema del acceso a los centros de votación, y lo segundo, y no menos despreciable el argumento, es el aspecto económico, es decir, el financiamiento para un proceso de autogestión como este, ¿no? Y ahí va pues el argumento, ¿no? No es demasiado costoso y que en este momento pues pueda lograrse. Y segundo, el tema de la organización y la confianza, sobre todo entre los factores políticos, ¿no? Es decir, que un proceso de autogestión que además posea el conteo manual, con el hecho de que hay intereses políticos que intervienen allí, puedan alterar realmente la expresión de la decisión de la gente en cuanto a quién va a ser su candidato unitario. Sí, son argumentos que hay que tomar en cuenta. Ahora, con respecto al costo, ¿qué tiene mayor costo? ¿Un proceso autogestionado por quienes queremos un cambio en Venezuela y quienes percibimos que hasta que no haya un cambio en Venezuela no vamos a poder resolver los graves problemas que tenemos? ¿O continuar el camino que tenemos? Nosotros estamos, tenemos un porcentaje importante de la población en niveles de pobreza que no serán superados a menos que tengamos un cambio de rumbo importante en Venezuela. Tenemos desigualdades que tampoco van a ser superadas. Tenemos violaciones consuetudinarias de los derechos humanos, que no es una narrativa, esos son hechos concretos. El costo de eso es muchísimo mayor
que lo que puede costar materialmente, que es una cantidad relativamente pequeña, llevar un proceso autogestionado. Yo estoy seguro que se podrá procurar, incluso de fuentes internacionales, de países que están asistiendo a los 7 millones de venezolanos que se han visto obligados a migrar debido a la situación que tenemos en Venezuela y que estarían más que felices de que hubiera un proceso democrático en Venezuela que terminara de resolver los problemas en Venezuela. Por lo tanto, el costo, sí, por supuesto que va a tener un costo, pero ese costo es muy fácilmente procurable y se ha estimado, no es una cantidad tampoco astronómica el costo de eso. Con respecto a que sea manual o no, para mí ese no es el punto, que sea manual o automatizado. El punto es que sea transparente y que haya garantías de auditabilidad del proceso, de forma tal de que no haya dudas acerca de que una persona ha emitido un solo voto, que no hay personas que hayan votado más de una vez, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que, digamos, el tema de que si es manual o es automatizado, bueno, no, lo que importa son las personas que manejan el proceso, tanto los testigos de mesa, los miembros de mesa, como los que están en la propia Comisión Nacional de Primaria. Las tecnologías ayudan a los procesos humanos, pero no dirigen los procesos humanos. Por lo tanto, el problema no es un problema tecnológico, es un problema de montar un sistema que sea confiable para todos los venezolanos. Entonces la pregunta es, ¿estamos los venezolanos realmente en condición de confiar en la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral? Bueno, eso es lo que está por determinarse en esa reunión técnica que la Comisión Nacional de Primarias le está pidiendo al Consejo Nacional Electoral para definir si el Consejo Nacional Electoral está en capacidad de garantizar la confidencialidad de quienes vayan, de la identidad de quienes vayan a participar en ese proceso y que se puedan resguardar esa información solamente para los efectos de auditoría, pero no para los efectos de que se puedan tomar retaliaciones contra quienes hayan Bueno, participado. según Casal entiendo que ellos han comprobado, sus técnicos han comprobado y en este acercamiento es que efectivamente el sistema biométrico no se puede desvincular de la máquina de votación del proceso, pero que en teoría pues sí resguarda la identidad o se va a resguardar la identidad del votante. ¿Ustedes tienen desconfianza en eso? Bueno, yo no te puedo responder esa pregunta porque no conozco el detalle técnico. Habría que hacer un esfuerzo importante por parte de la Comisión Nacional de Primaria de divulgar información que nos convenza a quienes no tenemos la información de que efectivamente eso es así. Porque ya tenemos nosotros experiencias previas de procesos anteriores, bueno, con la lista de Tascón, con lo que en el 2012 se pidieron los cuadernos de votación y hubo la necesidad de destruirlos inmediatamente para resguardar la identidad de los votantes. O sea que ya tenemos experiencias previas que nos indican, bueno, que podrá haber interés por parte de quienes están en el poder de conocer quiénes son los que han participado en el proceso para que aquellos que tienen becas o aquellos que tienen beneficios sociales de programas de asistencia o quienes sean empleados públicos, bueno, pues tengan digamos, perjuicios por parte de haber participado. Entonces, bueno, esas garantías sí está ahora en manos de la Comisión Nacional de Primaria de divulgar la información y de convencer a quienes tenemos las sospechas de que el Consejo Nacional Electoral sea un ente capaz de resguardar la identidad de los participantes sin suministrarla a terceras personas, bueno, de que eso es así. Ahora, el argumento que se tiene, entendiendo, porque además entiendo que este es un proceso que forma parte de la oposición y que el uso de la captahuella tiene otra... más allá del digamos, el control biométrico, a ver, por así decirlo, es porque es un proceso de la oposición y se tiene miedo o las dudas que pueda tener cierta parte de la oposición con que se sepa la identidad. Pero con ese CNE, con ese mismo CNE, es el que se va a elegir al próximo presidente de la República. Sí, pero esto no es una elección nacional. ¿Cuál es realmente el objetivo de esta, en mi opinión? El objetivo fundamental es movilizar a la población en favor de la democracia, en favor de que haya un Estado de Derecho en Venezuela, de que haya justicia, que haya respeto a los derechos humanos. O sea, para mí ese es el objetivo fundamental, la movilización de la población en pro de la democracia y en pro de la libertad. El objetivo secundario es la identificación de un candidato para enfrentar electoralmente a quien está en el poder. ¿Usted cree que si le brinda asistencia técnica al CNE a la Comisión Nacional de Primaria, la movilización va a disminuir? Eso está por verse, eso depende de la labor que pueda hacer la Comisión Nacional de Primaria de convencer a quienes tenemos dudas acerca de la idoneidad del CNE para
para poder manejar un proceso justo, porque ellos no lo van a manejar, pero van a estar poniendo todos los aspectos técnicos y por lo tanto necesitamos las garantías de que el poner los aspectos técnicos no significa que el Consejo Nacional Electoral asuma control de todo el proceso y tenga la identidad de las personas. Si esas garantías no se dan, bueno, pues entonces habrá mucha gente que se inhiba de participar. Fíjate que hay una decisión muy buena que que la Comisión Nacional de Primarias ha tomado, que entiendo que ya es firme, que es que en el exterior no va a haber participación del CNE. Por lo tanto, habrá personas que podrán expresar su voto pues dentro en las primarias en lugares donde no hay consulados venezolanos, en lugares, bueno, ¿y qué pasa con las personas, por ejemplo, que con el registro, digamos? Yo todavía eso tengo dudas. Hay 7 millones de personas que están en el exterior, de los cuales la mitad aproximadamente son mayores de 18 años y pudieran expresarse en las primarias. Ahora, muchas de esas personas están inscritas en el registro electoral, pero aparece su residencia en Venezuela. ¿Cómo se va a hacer, digamos, la corrección de esa inconsistencia entre los datos del registro electoral y el lugar de residencia verdadero de las personas? Eso todavía no ha sido aclarado y será muy interesante saber cómo eso va a ocurrir para que efectivamente esas 7 millones no van a ser 7 millones, la mitad de esos 7 millones de personas que tienen más de 18 años puedan efectivamente participar. En el caso venezolano también hay muchas personas que han cambiado de residencia o personas que han cumplido los 18 años y no han podido inscribirse y todavía no sabemos cómo el Consejo Nacional Electoral lo va a hacer. Entonces, lo que estoy tratando de plantear es que el Consejo Nacional Electoral de ninguna manera es garantía, la participación del Consejo Nacional Electoral, de que el proceso de primarias vaya a ser un proceso que brinde las mejores posibilidades de participación a la mayor cantidad posible de los venezolanos que quieran hacerlo, que en mi opinión es un principio fundamental que debe ser perseguido. Sí, ahora, justo el profesor Casal decía que no porque uno no tenga, digamos, o la oposición pues tenga la confianza en el CNE o en brindar asistencia técnica, no por ello había que aislarse de una institución que pudiese de alguna manera brindar asistencia con respecto a la organización, ¿no? Que es muy compleja. ¿Ustedes no lo ven así? ¿No ven imprescindible que el CNE tenga que organizar esta elección? En absoluto, porque tenemos experiencias previas en Venezuela donde ha habido procesos que han sido hechos sin la participación del CNE, consultas, digamos, por ejemplo, las primarias que hicieron en el año 2012, un ejemplo, también la consulta que se hizo en el año 2017, si mal no recuerdo. Pero hubo problemas también en la consistencia en los datos de un proceso de autogestión. Bueno, entonces hay que corregir esos problemas. Pero incluso uno de los rectores actuales del Consejo Nacional Electoral, que fue Roberto Picón, participó en esa consulta del 16 de julio del año 2017 y sufrió las consecuencias, estuvo preso después de eso, digamos, durante varios meses o varios años. De tal manera que eso es prueba fehaciente, digamos, que la participación digamos, que el Consejo Nacional Electoral, que es una instancia que, digamos, de la estructura del Estado actual venezolano, bueno, de ninguna manera es garantía absoluta de neutralidad. Ahora, hay algo claro, si le brinda asistencia técnica al CNE, es posible que no todos los candidatos participen. Los que quieren participar en las primarias. Sería triste. Porque yo pienso que aún, digamos, si la Comisión Nacional de Primarias juzgara que la asistencia técnica del CNE se puede hacer sin poner en riesgo la confidencialidad de la identidad de los votantes, de los participantes, bueno, pienso yo que aquellos de los posibles candidatos o que se han manifestado como posibles candidatos que han manifestado, digamos, dudas al respecto, bueno, que la Comisión Nacional de Primarias logre disuadir esas dudas para que todos puedan participar, porque nosotros lo que esperamos del proceso nacional de primarias, reitero, es la mayor participación posible, no solamente de votantes, sino también de personas que se consideren aptas para ir a un proceso electoral y disputar la presidencia de Venezuela eventualmente cuando haya una convocatoria de elecciones. Entonces, para que eso ocurra, bueno, tiene que haber un esfuerzo muy grande de la Comisión Nacional de Primarias de convencer y también de los que tenemos dudas de escuchar. Bueno, yo tengo que despedirlo, Benjamín, le agradezco mucho, fue la otra posición, por así decirlo, a la que expresó Jesús María Casal con respecto a las dudas que se tienen
de que el CNE brinde la asistencia técnica en las primarias. Te agradezco mucho que hayas venido hoy y me ha encantado verte. Benjamín Sharifker, ex rector de la UNIMED, de la Universidad Simón Bolívar, licenciado químico y miembro de la sociedad civil, con respecto a este tema. Y su posición, 7:55, ¿cuál es la de usted? Usted puede votar, voy ahorita a poner el tuit. ¿Usted participaría si el CNE brinda la asistencia técnica en las elecciones primarias? Sí, no. No le pregunto por qué, para que no sea revelada su identidad, ¿no? Muchas gracias, Gracias. Shirley.